Buenas noches, tengan jóvenes. Entonces vamos a comenzar con la reunión programada para hoy, 14 de abril del 2021, en el cual vamos a comenzar ya estudiando el tema número 4 de nuestro contenido analítico que se refiere a los impuestos vigentes en territorio boliviano. ¿Sí? Entonces, como siempre, la recomendación para ustedes es que puedan efectuar o realizar su pregunta en el momento que ustedes se encuentren conveniente. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar viendo el sistema tributario boliviano. ¿Sí? Para nosotros el sistema tributario boliviano está reglamentado por la ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano. ¿Sí? En esta ley, en la ley 2492, se encuentra precisamente la parte jurídica fundamental del derecho tributario que rige en todo el territorio boliviano. Tiene toda la regulación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. ¿Sí? Ustedes van a entender que el sujeto pasivo es la persona que está obligada a pagar el impuesto, el tributo. Y el sujeto activo es el Estado, ¿sí? Que según la Constitución Política del Estado se encuentra facultada para poder realizar el cobro, solicitar el cobro para su funcionamiento. Sí, nos recuerdan que en algún momento nosotros decíamos en el tema 1 que los comerciantes realizaban su actividad regularmente, pero surgía la necesidad de que una persona vaya regulando y también vaya cuidando que todo el comercio se lo maneje de manera equitativa, que todo esté legal en todo caso. Bueno, en ese momento seguramente no legal, pero sí que se vaya manejando y que todo se maneje equitativo para todos. Entonces surge la necesidad de una persona que sea el árbitro, ¿sí? Y ese árbitro en este momento lo conocemos como el Estado boliviano. Y el Estado boliviano tiene que también recibir una retribución para poder realizar este control. Entonces, nuestra legislación boliviana lo que hace es hablarnos de el pago de los tributos para que el gobierno, la administración del Estado, pueda realizar sus actividades de la manera más regular. ¿Sí? Después tenemos nosotros la ley 843. ¿Sí? La ley 843 es la ley de reforma tributaria, en la cual se encuentran reglamentadas todos los impuestos de orden nacional y algunos de orden municipal y también algunos tributos. Por ejemplo, el tema de las tasas municipales, las tasas que ustedes, que todos nosotros pagamos en la factura de luz, las tasas de rodaje por atravesar las circunscripciones, etcétera. Entonces, todos esos son tributos. Y las personas que utilizamos ciertos servicios, por ejemplo, nosotros cuando salimos de casa y estamos llegando después de que se oculta el sol, entonces estamos utilizando un servicio público, ¿no es verdad? Primero estamos utilizando las aceras, las carreteras, si es que estamos nosotros en un vehículo, o estamos utilizando el alumbrado público, los semáforos para el control de que los vehículos no existe un desorden total en las calles, etcétera. ¿No es verdad? Entonces, todos los bolivianos aportamos a la administración del Estado boliviano a través de nuestros tributos. Y nosotros vamos a estudiar en esta materia, y bueno, ustedes van a estudiar el resto de su carrera, todos los tributos que pagan los contribuyentes o que están obligados los contribuyentes. En este caso, nosotros vamos a comenzar viendo los principales impuestos de nuestro sistema tributario. ¿Sí? Y los principales impuestos son precisamente el impuesto al valor agregado, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, que se, que se retiene en realidad, el empleador retiene al empleado para ser pagado por cuenta de los dependientes. ¿No es verdad? O sea, el dependiente, la persona natural que actúa en relación de dependencia, también tiene que pagar tributos, ¿sí? Y paga precisamente el RCIVA. Pero las personas naturales en relación de dependencia no pagan el impuesto de manera directa, sino que es el empleador el que les detiene el impuesto correspondiente a través de la elaboración de las planillas, planilla de sueldos y salarios y la planilla tributaria, para que por cuenta del dependiente el empleador va a pagar en los
formularios oficiales establecidos por la reglamentación. Luego tenemos el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que también es uno de los principales. Lo vamos a clasificar como uno de los principales impuestos de nuestro sistema tributario y también el impuesto a las transacciones. Bueno, podemos también mencionar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores como uno de los principales, pero lo vamos a pintar de otro color. ¿Por qué? Porque quiero estudiar con ustedes precisamente estos cuatro. Sí, los cuatro principales, porque después tenemos otros tributos, otros impuestos en todo caso, otros impuestos que no dejan de ser importantes, pero que son específicos en cuanto al tipo de persona a la que están alcanzando. ¿Sí? Por ejemplo, el impuesto al consumo específico. Decimos que el impuesto al consumo específico es un impuesto a los bienes considerados de lujo. ¿Sí? En cambio, si nosotros salimos por la calle y nos compramos cualquier tipo de cosa, no sé, nos compramos ropa, nos compramos calzados, nos compramos alimentos, esos son considerados productos de primera necesidad. Entonces, todos estos están alcanzados por el impuesto al valor agregado. En cambio, algunos considerados de lujo, como los cigarrillos, no, si tú no consumes cigarrillos no te vas a morir, más bien si los consumes puedes tener problemas, ¿no es verdad? Y también lo mismo sucede con el tema de los licores, ¿no? Ese tipo de materia, de productos, no son de primera necesidad y su consumo está alcanzado, no más bien, el consumo sí de esos productos, la comercialización está alcanzado por el impuesto al consumo específico. ¿Sí? Las transmisiones gratuitas de bienes, el impuesto a las salidas aéreas, el impuesto, bueno, ahora ya tenemos un impuesto municipal, fíjense, el impuesto municipal a la transferencia de bienes inmuebles y vehículos automotores, el impuesto especial a los hidrocarburos, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto directo a los hidrocarburos, el impuesto al juego, el impuesto a el impuesto a la participación en el juego y este último impuesto que tenemos vigente a partir de la gestión 2021, ¿no es verdad? El impuesto a las grandes fortunas, ¿sí? Entonces, en esta materia, lo que vamos a hacer es precisamente estudiar estos cuatro principales impuestos. Sí, vamos a ir efectuando los procedimientos por los cuales se determina dentro de la contabilidad estos principales impuestos. ¿Ya? También tenemos que ver, como en algún momento habíamos mencionado, el tema de las retenciones que surgen por realizar compras de bienes o contratar servicios sin el respaldo de una factura. ¿Sí? Resulta que ustedes también se han debido percatar esto, de que existen personas naturales que realizan operaciones de venta de mercaderías, venta de productos que están alcanzados por el impuesto al valor agregado, pero que no emiten una factura. ¿Sí? Nosotros vamos a entender de que cuando nosotros realizamos una operación de venta de mercaderías, venta de productos o prestación de servicios, en el caso de que nosotros estemos realizando una prestación de servicios, ¿cómo se formaliza el hecho de percibir un ingreso a través de esta venta de bienes o prestación de servicios? Se formaliza también con la entrega de una factura, nota fiscal o documento equivalente, como nos dice la norma. ¿No es verdad? En cambio, existen un grupo de personas que realizan la venta de estos bienes, prestan servicios, pero que no emiten factura. ¿Sí? Por ejemplo, yo me contrato a una persona y le digo, ¿sabes qué? Mi oficina está sucia y quiero que vengas a limpiármela. Viene, me la limpia, yo le digo, ¿y la factura? ¿Cuánto te debo? Me debes 200 bolivianos. O sea, ¿y la factura? ¿Sabes qué? Yo soy una persona que vivo también trabajando para mantener a la familia, a los hijos, y yo no emito factura, yo no sé qué es eso de repente, ¿no es verdad? Entonces, nosotros, las empresas, bueno, no nosotros, sino las empresas, las unidades económicas legalmente establecidas, para poder darle legalidad a ese gasto, entonces tienen que efectuar una retención. Se denomina retención al importe que no se le va a pagar a esa persona para que sea pagada al fisco. ¿Sí? Vamos a entender que el impuesto al valor agregado es un impuesto a la venta
de bienes o a la prestación de servicios que se formaliza a través de la factura. Entonces, ¿cuál es la base para calcular el impuesto al valor agregado? El importe facturado. ¿Sí? ¿Cuál es la base para el RCIVA? El importe de ingreso percibido por el dependiente en todo un periodo, en este caso en todo el mes, menos las retenciones por los aportes a la seguridad social de largo plazo. O sea, para tu renta de vejez, para la retención que te hacen para tu jubilación y para todos los pagos laborales, lo que se les retiene por contribuciones para el aporte por el dependiente, para su riesgo común, o sea, accidentes de trabajo, accidentes fuera de los ambientes de trabajo, ¿sí? El aporte solidario y el aporte o la comisión que le pagas a la administradora de fondo de pensiones. ¿Sí? Entonces, todas esas retenciones no están alcanzadas por el régimen complementario al impuesto al valor agregado, el RCIVA. Entonces, todo lo que te va a pagar tu empleador, menos los aportes que te va a efectuar, o sea, las retenciones por los aportes a tu jubilación, esa va a ser la base de cálculo para el RCIVA. Luego nosotros tenemos el impuesto sobre las utilidades de las empresas y como su nombre lo dice, es un impuesto a las utilidades. ¿Cómo determinamos las utilidades? Todos los ingresos percibidos, ingresos netos percibidos, menos los gastos necesarios para obtener esos ingresos. Entonces, si los ingresos son mayores a los egresos, vamos a determinar una utilidad. Pero si los egresos son mayores a los ingresos, entonces hemos determinado pérdida y no tendríamos la obligación de determinar el IUE. ¿Sí? Esas son las características que vamos a estudiar con ustedes en este tema. Y tenemos el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones grava los ingresos brutos percibidos. Vale decir, vamos a entender con ustedes que lo que es bruto es el importe sin deducciones. Y el ingreso neto es el ingreso percibido ya con las deducciones obligadas por la norma. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de un ingreso percibido con factura, el ingreso bruto va a ser el 100% de la factura. Vale decir, si yo vendo celulares, viene Herminio y me dice, quiero que me vendas un celular. Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá más bien. Fíjense. Entonces, nosotros tenemos la venta de celulares. Esta es la actividad por la cual yo voy a pagar impuestos. Viene Herminio y me dice, quiero un celular y le voy a vender, venta de celulares, le voy a vender en bolivianos 1000, digamos. No 100, vamos a venderle en 1000 bolivianos. Este es el importe de la venta. Lo voy a volver en moneda para que tenga el formato de moneda. Entonces le estoy vendiendo en 1000 bolivianos el celular. Un celular, no sé qué celular puede ser, cualquier celular. Vamos a decir 1000 bolivianos, le estoy vendiendo el factura, vamos a poner, facturado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? 1000 bolivianos facturado, yo voy a calcular el impuesto al valor agregado. ¿Sí? El impuesto al valor agregado, según la ley, consta del 13%. El 13% es el impuesto al valor agregado. Entonces yo calculo el 13% del importe total facturado para determinar el impuesto al valor agregado. Este es el impuesto al valor agregado, 130 bolivianos. Yo le he vendido a Herminio un celular en 1000 bolivianos. Yo determino 130 bolivianos como el importe que voy a pagarle al fisco por esa factura. ¿Sí? Pero yo tengo la posibilidad de poder realizar gastos, ¿sí? Porque yo voy a percibir ingresos, pero también tengo que gastar, tengo que erogar por las necesidades que tenga mi actividad. ¿Sí? Voy a pagar servicios, voy a pagar alquileres, voy a pagar voy a efectuar ciertas erogaciones que son necesarias para poder obtener estos ingresos. ¿No es verdad? Entonces yo voy a tener acá las compras. ¿Sí? Si es que lo podemos ordenar de esta manera, entonces lo voy a poner esto por este lado y acá lo vamos a traer este IVA y le vamos a decir IVA débito fiscal. La normativa le dice IVA débito fiscal al impuesto al valor agregado determinado por las ventas.
¿sí? Y nosotros vamos a registrar compras con factura, facturadas. Nos vamos a poner así, compras facturadas, ¿sí? Compras facturadas que son necesarias, venta de celulares, pero facturadas, ¿sí? Entonces, las compras facturadas, vamos a decir que en el mes hemos efectuado una erogación de 600 bolivianos. Sí, acá yo tengo 600 bolivianos. Esto también vamos a decir que es bolivianos y es también, está respaldado también con factura. ¿Sí? Si yo voy a pagar energía eléctrica, el FEC me va a emitir factura. Si yo voy a pagar servicio telefónico, Comteco me va a emitir factura. Si yo voy a comprar celulares, esos celulares los voy a comprar con factura. Entonces, yo voy a determinar de las compras el impuesto al valor agregado, la ley le denomina crédito fiscal, que también consta del 13%. Entonces, el 13% determinamos de nuestros 600 bolivianos, que es el importe total de las facturas. Ahí está, entonces tengo 78 bolivianos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Si mis ventas son mayores, vamos a entender con ustedes que en ciertos meses las compras pueden ser mayores a las ventas. Por ejemplo, yo quiero vender peluches en este 14 de septiembre, o en el Día de la Amistad, que se está acercando el mes de julio, o el Día de la Madre, que le voy a regalar, le voy a hacer un regalo a mi mamá, a todos vamos a hacerle un regalo a mamá. Y entonces, cuando nosotros queremos realizar, nosotros somos los comerciantes que vamos a vender peluches, rositas, cualquier producto o cualquier insumo, cualquier tema que queramos regalarles a mamá. Entonces, nosotros somos los comercializadores y lo que hacemos es comprar en cantidad, ¿no es verdad? Y seguramente vamos a comenzar a vender a partir de abril, porque el Día de la Madre es en mayo. ¿No es verdad? Pero de repente vamos a comenzar a vender en abril. Vamos a suponer que así va a ser. Entonces yo compro peluches, compro rositas, compro cuadros, compro chompitas, no sé, todo lo que uno cree que puede vender para el Día de la Madre, y voy a hacer una inversión considerable. Vamos a decir que voy a gastar unos 100.000 bolivianos, pensando que 100.000 bolivianos es considerable. ¿Sí? Voy a gastar 100.000 bolivianos. ¿Sí? Y voy a comenzar a vender y de repente en abril no me va a ir todavía muy bien, porque las personas muy pocas veces previsionan para la compra de un regalo para mamá. Entonces de repente en abril no me va a ir muy bien, lo que quiere decir que en el mes de abril las compras van a ser mayores a las ventas. ¿No es verdad? Porque voy a tener un crédito fiscal de 100.000 bolivianos y voy a tener un débito fiscal, ponete, de 1.000 bolivianos, de 10.000 bolivianos, dependiendo de lo que yo haya vendido. En ese caso, si las compras son mayores, entonces voy a tener un saldo a favor de la empresa. ¿Sí? Si las compras son mayores a las ventas, entonces el crédito fiscal va a ser mayor al débito fiscal. En cambio, el mes de mayo yo ya voy a comenzar a vender. Voy a vender y voy a vender bien, porque un comerciante no inicia una actividad para perder. La intención es lucrar, como dice el Código de Comercio. ¿No? Entonces lo que yo voy a hacer es generar un débito fiscal mayor, como en este caso. Entonces yo voy a decir que le tengo que pagar a favor, a favor del fisco, que es precisamente el Estado boliviano. Voy a tener ¿cuánto? Entonces yo voy a hacer la diferencia, voy a determinar la diferencia entre lo que he determinado por mis ventas menos lo que tengo en compras. Entonces, yo tengo que pagarle a la administración, al fisco, yo le tengo que pagar al fisco 52 bolivianos. Así es como determinamos el impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Nadie está participando, yo soy el único que está hablando. Sí, Liz, ¿Se está entiende esa claro. parte? Bueno, entonces, cuando nosotros mencionemos el tema del valor bruto y del valor neto, nosotros vamos a decir que el importe facturado es el valor bruto, porque todavía no tiene deducciones. Y si yo quiero determinar, bueno, esto lo vamos a hacer para el impuesto sobre las utilidades de las empresas, si yo quiero determinar el ingreso neto, ¿sí? Voy a determinar lo que he facturado menos el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, lo que yo he facturado es 1.000 bolivianos.
El impuesto al valor agregado de los 1.000 bolivianos es 130 bolivianos. Entonces, el ingreso neto, el valor neto, es el 870 bolivianos. El ingreso neto va a ser el ingreso después de la deducción. En este caso, el 87%. El ingreso neto, 87%. ¿Sí? Y este va a ser mi base para iniciar a calcular, para poder iniciar el cálculo de lo que le debo a la administración tributaria por el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Porque al ingreso neto, yo le voy a deducir gastos. ¿Sí? Y entre los gastos no solamente voy a tener aquellos que he comprado con factura, porque existen algunos gastos que no están, por su característica, no están respaldados con una factura. Yo voy a pagar sueldos y salarios, ¿no es verdad? El dependiente no me va a emitir factura. Yo voy a pagar aportes. Por este dependiente yo se lo voy a pagar caja de salud para que mi dependiente goce de servicio de salud. Ese gasto no va a estar respaldado con factura. Entonces, la suma de todos mis gastos, vamos a decir, como dice la normativa, necesarios, porque los gastos tienen que estar vinculados, necesarios o vinculados. ¿Sí? Necesarios y vinculados, más bien. Necesarios y vinculados. ¿Qué significa vinculados? Que sean aquellos gastos que se relacionan con la actividad que yo estoy desarrollando. Yo estoy vendiendo celulares, entonces la compra de celulares, el alquiler que voy a pagar por el ambiente donde voy a vender celulares, los dependientes que yo voy a contratar para que vendan los celulares que yo estoy comercializando, esos son gastos vinculados. Algunos respaldados con factura, otros no respaldados por factura. ¿Sí? Y la suma de todos mis gastos, acá tengo 78 más algunos otros gastos, porque acá entrarían los 600 bolivianos, ¿no es verdad? El 87% de mis compras es gasto, el 13% es impuesto, ¿no? Entonces, el 87% de estos 600 más otros gastos que no están respaldados con factura, vamos a suponer que alcanzan unos 750. ¿Sí? Solamente esto es una suposición, un ejemplo voy a poner acá, para que cuando estés estudiando te des cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Este es el ejemplo, ¿sí? 750. Entonces, si los ingresos son mayores a los gastos, estoy determinando utilidad. Utilidad. ¿Cuánto es mi utilidad? Mis gastos son 870, mis ingresos son 870, mis gastos son 750, por lo tanto, mi utilidad son 120. Determino el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que según la normativa consta del 25%. Entonces voy a decir que de los 120 bolivianos, el 25% va a ser 30 bolivianos. Pago los 30 bolivianos al fisco. ¿Estamos de acuerdo? IVE a favor del fisco pondremos para poder hacer referencia a lo que poníamos acá arriba con el IVA. IVE a favor del fisco. ¿Sí? ¿Y qué sucede con el impuesto a las transacciones? Para el impuesto a las transacciones, nosotros, bueno, voy a abrir un espacio más acá. Uno más, mejor, uno más, hacia abajo. Para el impuesto a las transacciones, nosotros vamos a determinar el ingreso bruto, y la norma nos dice ingreso bruto devengado. Vamos a entender con ustedes, porque uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados es precisamente el principio del devengado. ¿Sí? ¿Qué significa devengar? Bueno, ¿qué significa devengado? El devengado implica el reconocimiento del ingreso o el reconocimiento del gasto en el momento en el cual se está suscitando, en el momento en el cual se está generando el ingreso o en el momento en el cual se está realizando el gasto, independientemente de si existe pago o no, o si existe cobro o no. Eso implica lo devengado, que tú reconozcas el ingreso o reconozcas el gasto. ¿Estamos de acuerdo? La normativa dice ingreso bruto devengado. Entonces, si esta venta de celulares yo lo estoy facturando, estoy entregando el bien, pero no me están pagando, no deja de ser ingreso bruto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los ingresos brutos
En este caso va a ser los 1.000 bolivianos, no los 870, los 1.000 bolivianos, porque bruto, sin la deducción, todavía no estoy deduciendo. Entonces ahí tengo el bruto, lo voy a anotar acá, bruto, ¿sí? Así lo dice la norma, y voy a determinar entonces el impuesto a las transacciones a favor del fisco, que en este caso es del 3%, 3%, ¿no? El 3%. La normativa me dice que el impuesto a las transacciones es el 3%. Entonces determino de los 1.000 bolivianos, voy a determinar el 3%. ¿Sí? Entonces este es el modo, o esta es la forma en la que vamos a determinar estos tres principales impuestos del sistema tributario boliviano. A este análisis nosotros le vamos a agregar la determinación del impuesto RCIVA, del régimen complementario, pero vamos a entender con ustedes que existe RCIVA para contribuyentes que están obligados a pagar directamente y también para los dependientes, para las personas en relación de dependencia. Nosotros, como somos empresa y dentro este gasto está involucrado las erogaciones para el personal dependiente de la empresa que necesariamente se involucra en la percepción de los ingresos, entonces vamos a estudiar el RCIVA para los dependientes, ¿sí? La retención del RCIVA para los dependientes. ¿Sí? Entonces vamos a involucrar toda esta figura dentro de un ejercicio práctico que vamos a proponer. ¿Estamos de acuerdo con esto? Dice, perdón, ¿puedo explicar un poco de lo de el ingreso bruto de vengado? No lo entendí muy bien. Ya. Y sabes qué, esto me da me surge la intención de que ustedes ya puedan estudiarles. ¿Recuerdan que les he compartido a través del Classroom? Vamos a revisarlo con ustedes. Fíjense acá en el material 1. Parece que sí. Acá tienen, fíjense, la norma nacional de contabilidad número 1. A medida que vayamos revisando procedimientos legales y normativos, les voy a ir compartiendo cierto material que es necesario que ustedes vayan revisando. Este archivo, si ustedes lo abren, por favor, las personas que ya lo han descargado y aquellos que todavía no, háganlo, por favor, ¿sí? Es importante que ustedes vayan revisando esta normativa. Yo sé que va a ser un poquito tedioso en cuanto a la lectura, pero es importante que ustedes vayan ya revisando la normativa nacional, que todavía la tenemos vigente, ¿sí? La normativa nacional, aquí está, los PCGAs, los principios de contabilidad, esta es precisamente la norma de contabilidad número 1, es la norma nacional de contabilidad número 1, ¿sí? Que nos habla de los principios y normas técnico-contables generalmente aceptados para la preparación de estados financieros. ¿Sí? Acá ustedes van a encontrar los elementos necesarios, los elementos fundamentales que en contabilidad se utilizan para poder elaborar estados financieros. ¿Sí? Desde el principio fundamental, que es el postulado básico, ustedes van a entender que la equidad es el principal, el principio fundamental, como dice la normativa. Vamos a entender qué es. Les pido que por favor lo vayan revisando, porque el profesional tiene que ser ecuánime, tiene que ser equitativo, no puede favorecer ni perjudicar. Eso es lo que nos dice la norma. Quiero que lo vayan leyendo. Acá está la norma número 1. También tenemos los principios generales, ente, bienes económicos, moneda de cuenta, y acá tenemos, fíjense, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio, el devengado. ¿Sí? Acá en palabras cortitas nos dice qué es el devengado, pero se van a dar cuenta ustedes que necesitamos hacer un análisis bien interesante sobre lo que es el principio del devengado y todos estos principios que menciona la norma de contabilidad número 1. Sí, así que les pido que vayan leyendo. Vamos a trabajar este material en un tema siguiente. Sí, pero es importante que ustedes lo vayan revisando, vayan comprendiendo de qué hace referencia y lo vamos a aplicar. Entonces, el devengado, como nos pregunta su compañera, es precisamente el reconocimiento de un ingreso o el reconocimiento de un gasto, o el registro más bien de un gasto, independientemente de que lo hayamos pagado o no, dentro del periodo en el cual se está dando. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, el mes de abril del 2021 estamos vendiendo.
¿sí? Nosotros tenemos que reconocer cuánto hemos vendido el mes de abril, independientemente de si nos pagan o no. El mes de abril nosotros también tenemos que reconocer el gasto. Hemos gastado en energía eléctrica, a ver, siendo nosotros haciendo un análisis real de nuestros gastos, hemos gastado en energía eléctrica, aunque muchas veces es papá el que paga, pero definitivamente se gasta en energía eléctrica, gastamos en alimentos, gastamos en pasajes, en los gastos por el equipo electrónico, el celular, el pago del servicio electrónico, etcétera. Todos esos gastos, si tú tienes, por ejemplo, bueno, en el caso de la factura de luz, ¿no es verdad? Y en el caso de la factura de telefonía fija, porque en el caso del servicio de telecomunicación del equipo celular, muchas veces somos nosotros prepago, ¿no? Compramos tarjeta, lo cargamos al celular y recién gastamos, pero los postpago entran dentro de este análisis, porque tú puedes usar el servicio postpago, ¿sí? Y si no pagas, sigues teniendo el servicio. Obviamente tiene una condición, cierto tiempo, porque si pasa ese tiempo y tú no pagaste la factura, también te cortan el servicio. Pero tú vas a reconocer el gasto aunque no lo estés pagando. Eso es lo que nos dice el principio del devengado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, tengo una consulta. Dale, dale. Aquí en gastos, perdón, en gastos necesarios y vinculados, ahí, ¿cómo entraría, digamos, por ejemplo, hay veces hago gastos de transporte? Ya, generalmente los gastos de transporte necesitan sí un respaldo, ¿no es verdad? Pero esos gastos no van a ser observados en tanto no sobrepasen la racionalidad. Ustedes saben que el servicio de transporte, por lo menos local, de transporte de taxi o servicio de transporte público, no emiten factura, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque pertenecen al régimen tributario integrado. Es un régimen de los especiales que tiene la administración de los servicios tributarios, o bueno, la administración tributaria dentro de nuestro territorio boliviano. Entonces, la forma de legalizar ese gasto, la forma de registrar esos gastos son con, bueno, una fotocopia del documento de identidad y una fotocopia del número de identificación tributaria y una fotocopia del formulario pagado por la persona que te está prestando el servicio. Pero imagínate que tú le digas a un chofer, pagas, te subes, llegas a tu destino y le digas, sabes que como no me estás dando factura y tú perteneces al régimen integrado, tienes que darme una fotocopia de esto, de esto, de esto. El del taxi te va a decir, sabes que no molestes, ¿no? ¿De qué me estás hablando, digamos? ¿No es verdad? Entonces, la forma en la que vamos a legalizar eso es a través de documentos internos de la empresa que sean gastos también relacionados con el movimiento económico de la empresa. Tú percibes un ingreso, como en nuestro ejemplo, de 1.000 bolivianos por mes, pero en gasto de servicio de taxi y servicio de transporte público tienes 20.000 bolivianos. Suena ilógico, ¿no es verdad? Entonces, dentro de la racionalidad, tú puedes respaldar con gastos menores. Y puedes decir, tener un recibo, digamos, que diga servicio de taxi, servicio de transporte público, por un importe total de tantos, de repente. ¿No es verdad? Porque el transporte no es pues el que involucra el traslado de tu personal desde la casa hasta tu trabajo y desde el trabajo hasta la casa. Eso no es así. Sino este transporte, el gasto de transporte que sí puedes registrar dentro de tu empresa es aquel que consta desde, no sé, desde tu empresa hasta el banco de repente, ¿no? Para trasladar, para resguardar los recursos monetarios de la empresa. Entonces, el responsable de cajas agarra el taxi, va hasta el banco, ingresa al banco, realiza pagos y ya no va a volver en taxi porque ya no está administrando recursos riesgosos, ¿no es verdad? Entonces se volverá en trufi. Esos gastos lo puedes respaldar de esa manera, pero siempre que sean racionales. No puede ser, como te decía, unos gastos muy grandes para un ingreso muy pequeñito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Y dicen, Dime. estamos queriendo pasar a otra clase Listo, ya. listo. Entonces, jóvenes, está muy bien, entonces lo dejamos. Bueno, vamos a parar acá y vamos a continuar entonces el siguiente lunes. Y pues les pido que por favor, en lo más posible, vayan descargándose estos archivos y vayan revisándolos. Lo vamos a estudiar conmigo. Muy buenas noches. Tengan un excelente resto de jornada.
Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Una Buenas preguntita. noches, licenciado. Claro que sí, Una dime. preguntita. Dime. Eh, esta teoría nos ha enviado para que lo leamos, Sí, o es que tenemos sí, este archivo sí. que... ¿Tienes alguna duda de lo que hemos visto o solamente del archivo que les he enviado para que corte el video? No, o sea, o sea, lo que quiero es